Así que ya comenzamos a grabar. Para efectos de estudiar los estados de excepción, les voy a pedir que tengan abierta la Constitución, porque haremos un estudio bien glosado, es decir, vamos a ir viendo norma por norma y haciendo los comentarios respectivos. Vamos a estudiar parte del capítulo cuarto de la Constitución, particularmente los artículos 39 al 45. También tenemos que ver la ley 18.415 y veremos una norma particular del Código de Justicia Militar que está contenido en el decreto 2226 del año 44. Así que les voy a pedir que tengan esas tres normas a la mano para que las vayamos viendo. De todas formas, yo voy a compartir pantalla y comenzaremos. En primer lugar, tenemos que hacer una contextualización de los estados de excepción. Y como bien sabemos, una de las consecuencias de que Chile sea un Estado de Derecho es que el poder en general, y en particular los órganos estatales, están sometidos al derecho, y por ende a la Constitución Política de la República, que es la norma cúspide. Sin embargo, hay situaciones extraordinarias, anormales o excepcionales, que amenazan o ponen en peligro la vida del Estado, como las guerras externas, internas, las rebeliones, los desastres naturales, entre otras. Y como la Constitución prevé una diversidad de instrumentos destinados a hacerse efectivos en tiempos de normalidad, es necesario recurrir a medidas extraordinarias para hacer frente a estas situaciones que ya señalamos como anormales. Y este viene a ser básicamente el fundamento de los estados de excepción. ¿Y cómo podemos definir a los estados de excepción? El profesor Nogueira los define como un conjunto sistematizado de normas jurídicas, constitucionales y de derecho internacional que buscan la mantención o restablecimiento del Estado democrático y constitucional de derecho frente a situaciones de crisis. Para estos efectos, no obstante, nosotros solamente veremos lo que señala la Constitución y la norma legal de la Ley 18.415. Los elementos de este derecho de excepción, como también lo llama Nogueira, son 5. En primer lugar, Disculpe, dígame, ¿podría ir más lento, por favor? ¿sí? No hay problema. Como decía entonces, los elementos de este derecho de excepción, como lo llama Nogueira, son fundamentalmente 5. En primer lugar, la definición de las hipótesis o las situaciones de hecho de excepción, que son todas aquellas situaciones fácticas que hacen procedente la implementación de algún estado de excepción de los que vamos a ver. El segundo elemento es la determinación taxativa de estos estados de excepción. El tercer elemento es la determinación de las autoridades competentes para apreciar las situaciones de excepción y para participar en la decisión de adoptar algún estado de excepción. El cuarto elemento es la determinación de las medidas que se pueden adoptar durante la vigencia de un estado de excepción. Y finalmente, el elemento quinto lo constituye las garantías y controles nacionales e internacionales previstos para evitar o denunciar el uso abusivo o arbitrario de las competencias extraordinarias que otorgan los estados de excepción. Y este es el orden que seguiremos para el estudio sistemático de los estados de excepción, partiendo por las hipótesis de hecho, la determinación de los estados de excepción, las autoridades competentes, las medidas que se pueden adoptar y las garantías y controles nacionales e internacionales. Sin embargo, con todo lo que ya he señalado, tengo que hacerles presente que tales medidas, las que se adoptan durante un estado de excepción, deben tener una finalidad que sea coherente con un Estado democrático de derecho, y también deben respetar los principios de necesariedad y temporalidad. Es decir, que el estado de excepción debe aplicarse cuando sea necesario y durante el tiempo que sea necesario, no pudiendo extenderse de manera indefinida.
Ahora, comúnmente se señala que el fundamento de estas medidas excepcionales tiene resguardo en lo que se conoce en el derecho penal como la legítima defensa, que está reconocida en el Código Penal en el artículo 10, numerales 4, 5 y 6. Esta legítima defensa es definida como la utilización de un medio dañoso con la finalidad de repeler una agresión ilegítima, respetando el principio de proporcionalidad. Es decir, que el medio empleado para defenderse debe ser racional respecto del daño que se busca evitar o repeler. Con la consagración de los estados de excepción, lo que se busca es conciliar o buscar un punto intermedio entre la preservación de la sociedad y la libertad de sus habitantes por una parte, y por otra, la seguridad interna y externa del Estado, y con ello la de las personas. En este contexto cobra mucha relevancia el principio de juridicidad. ¿Por qué? Porque la Constitución va a ser la que prevea las medidas que hagan frente a estas situaciones anómalas. Y estas medidas reciben el nombre de estados de excepción constitucional y permiten suspender o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales explícitamente señalados en la norma que consagra el estado de excepción respectivo. Es decir, cada norma que consagre el respectivo estado de excepción va a decir expresamente qué derechos pueden ser restringidos o suspendidos. Del otro lado de la moneda, la garantía que van a tener las personas que se verán afectados por este estado de excepción es el sometimiento y el respeto por las autoridades a las normas constitucionales que regulen el estado de excepción. Entonces, por una parte, este principio de juridicidad nos va a entregar la habilitación que van a tener las autoridades para imponer un estado de excepción, pero por otra, entrega a los ciudadanos, a los habitantes de la República, esta garantía de que tales autoridades van a respetar los límites que impone la Constitución. Y el último comentario introductorio tiene que ver con los estados de excepción y las dictaduras, porque hoy hablaremos de los estados de excepción que consagra nuestra Constitución y que son propios de un Estado democrático de derecho, y no hablaremos de aquellas medidas que emplean los gobiernos de facto o dictaduras al margen de un Estado de derecho, pues estas también se llaman genéricamente estados de excepción. En tal sentido, las medidas que se toman durante un régimen de facto, durante una dictadura, son llamados estados de excepción en sentido amplio, y estas facultades que tienen las autoridades durante periodos de crisis constitucional dentro de un Estado democrático de derecho son los estados de excepción en sentido restringido. Por ello, es correcto decir que los estados de excepción en un sentido amplio han hecho uso de los estados de excepción en sentido estricto para lograr sus diversos fines. Pasamos al primer elemento que contempla esto que llamamos derecho de excepción, y que son aquellas circunstancias de hecho que producen la situación excepcional que habilita para imponer un determinado estado de excepción constitucional. Y en general la doctrina suele señalar que hay tres circunstancias que pueden producir una situación de excepción que justifica la imposición de un estado de excepción, y son las guerras, las perturbaciones de orden público y las calamidades naturales. Algunos autores agregan a las dificultades económicas graves como una cuarta circunstancia, pero estas no pueden por sí solas producir una situación de excepción. No obstante, una crisis económica sí puede generar una perturbación de orden público, la que sí haría admisible la imposición de un estado de excepción. Y por ello es que se señala que las dificultades económicas graves son una causa indirecta de estado de excepción. Ahora, pasando ya a la norma concreta, el artículo 39 de la Constitución señala cuáles son las circunstancias justificadoras, sin perjuicio de que la Constitución no las define.
ni tampoco la ley 18.415, que es la ley orgánica constitucional de estados de excepción. Ello, han señalado los autores, no se ha definido porque, por una parte, podría implicar que la decisión de un gobierno de adoptar un determinado estado de excepción puede ser revisada vía jurisdiccional. Es decir, las personas pueden ir a los tribunales de justicia para impugnar la decisión de las autoridades de adoptar un estado de excepción por considerar que no se ajusta a la norma. Y, por otra parte, definir a las circunstancias justificadoras implica delimitarlas y con ello excluir ciertas hipótesis no pensadas por el constituyente o por el legislador, y ello dejaría al gobierno sin instrumentos para afrontar la situación excepcional. En estos casos, el artículo 39 de la Constitución nos señala que las situaciones de excepción son la guerra externa o interna, la conmoción interior, la emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Y pese a que no han sido definidas, nosotros daremos una definición para fines prácticos, para saber la materia que estamos tratando y a qué nos estamos circunscribiendo. En primer lugar, se entiende que hay guerra externa cuando ésta ha sido formalmente declarada por un decreto supremo del presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, previa autorización legal en que conste haberse escuchado al Consejo de Seguridad Nacional. Y esto está expresamente señalado en el artículo 32, número 19, que señala cuáles son las atribuciones especiales del presidente de la República, que en su número 19 señala que tiene como atribución declarar la guerra previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional. También hay guerra externa cuando de hecho la haya o cuando se hubiera decretado la movilización para la guerra externa, de acuerdo a lo que señala el Código de Justicia Militar, particularmente en su artículo 418. Señala que, a los efectos de este código, se entiende que hay estado de guerra o que es tiempo de guerra, no solo cuando ha sido declarada oficialmente la guerra o el estado de sitio, es decir, no solamente la hipótesis del artículo 32, número 19, sino también cuando de hecho existiera la guerra o se hubiera decretado la movilización para la misma, aunque no se haya hecho su declaración oficial. Entonces son varias las hipótesis que nos permiten señalar que, en efecto, estamos ante una guerra externa. La segunda circunstancia es la guerra interna, y esta es definida como aquel conflicto armado grave entre sectores que integran la sociedad y que organizados militarizadamente luchan por llegar al poder o por reivindicar ciertas consignas al margen del ordenamiento jurídico. La tercera circunstancia es la grave conmoción interior, y esta es definida como aquellas fuerzas rebeldes con la fuerza pública o acciones, amenazas o presiones de tal naturaleza que pueden trastornar significativamente el orden institucional o económico del Estado. Eh, Puede sonar una definición similar a lo que se entendió como guerra interna, sin embargo se distingue de esta porque la grave conmoción interior, pese a ser grave, es de una menor significancia que la guerra interna. La cuarta circunstancia, de hecho, señalada en el artículo 39, es la emergencia o la situación de emergencia, como también se llama. Y este en realidad es un concepto genérico que se aplica a las situaciones no previstas en las hipótesis anteriores. No obstante, de la lectura del artículo 39, puede decirse que la situación de emergencia puede producirse por causas sociales, políticas, económicas, sociales, científicas u otras, y su aplicación solo se va a justificar cuando la amenaza sea real y efectiva para el orden público o para la seguridad de la nación. Y por último tenemos la calamidad pública. Y la calamidad pública
son fenómenos que por causas naturales o humanas produzcan o puedan producir un grave daño a la seguridad nacional, como por ejemplo un incendio o un terremoto. Ahora, en los artículos siguientes de la Constitución, es decir, en los artículos 40 a 43, se regulan particularmente los distintos estados de excepción, que son 4. Y para el estado de la circunstancia, perdón, de guerra exterior, de guerra externa, se contempla el estado de asamblea. Para el estado de guerra interna o de grave conmoción interior, se contempla el estado de sitio. Para el estado de emergencia, o para la situación de emergencia, mejor dicho, se contempla el estado de emergencia. Y finalmente, para la calamidad pública, se contempla lo que se conoce como estado de catástrofe. Vamos al segundo elemento del derecho de excepción, que son las autoridades que deciden o autorizan el estado de excepción. En este sentido, la Constitución establece que es el presidente de la República la autoridad que determina la existencia de los estados de excepción. Esto se desprende de los artículos 40 a 42. Así, el artículo 40, por ejemplo, señala que el estado de asamblea y el estado de sitio lo declarará el presidente de la República. El artículo 41 señala que el estado de catástrofe lo declarará el presidente de la República. Y el artículo 42 señala que el estado de emergencia lo declarará también el presidente de la República. Esto quiere decir que ningún estado de excepción puede ser establecido sin la iniciativa ni la voluntad presidencial. La doctrina ha señalado que es necesario que el órgano que evalúa las circunstancias que habilitan para establecer un estado de excepción, es decir, que evalúe estas circunstancias, sea distinto del que solicita su establecimiento, es decir, distinto del presidente de la República. Y en este sentido, el profesor Nogueira señala que el órgano idóneo para esta tarea debe ser el Congreso Nacional. Y en efecto, los mismos artículos del 40 al 42 señalan que es el Congreso Nacional el que debe dar su acuerdo a los estados de excepción constitucional o ejercer un control a posteriori, es decir, una vez que ya se ha decretado un estado de excepción. Así, el artículo 40 señala que el estado de asamblea y el estado de sitio lo debe declarar el presidente de la República con el acuerdo del Congreso Nacional. En el artículo 41 se contempla un deber del presidente de la República a informar al Congreso de las medidas que se adopten durante el estado de catástrofe. También se reconoce una facultad para que el Congreso deje sin efecto la declaración y también se contempla una eventual facultad de declarar este estado de excepción por un periodo mayor a un año, el que deberá hacerse con el acuerdo del Congreso Nacional. Y finalmente el artículo 42, que regula el estado de emergencia, pese a que señala que el presidente de la República lo declarará y que lo puede prorrogar, señala que las prórrogas sucesivas las deberá hacer el presidente con el acuerdo del Congreso Nacional. Entonces, en el caso del artículo 40, el Congreso da su acuerdo a estos estados de excepción y en el caso del artículo 41 y 42 ejerce un control a posteriori, salvo en las situaciones de prórroga, perdón, salvo en la situación donde se quiera declarar estado de excepción por un periodo mayor a un año. Ahora, facultades extraordinarias se otorgan al presidente de la República durante estos estados de excepción.
para ello tenemos que ir a la norma del artículo 39, pues señala de manera genérica que se puede afectar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas, siempre que las situaciones de excepción que en la norma se indican afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Ante esto, sin embargo, debo hacer presente que la sola declaración de estado de excepción no cambia per se el régimen constitucional que deben seguir los poderes públicos. Esto solo va a ser así si el presidente de la República, con motivo de la dictación de un estado de excepción, restringe o suspende el ejercicio de derechos constitucionales, pero debe siempre respetar los límites impuestos por la Constitución. Además, hay que señalar que durante un estado de excepción no se puede ni afectar ni suspender los derechos y garantías como tal, pues estos son inherentes a la persona humana. Lo que sí cabe es suspender el pleno y efectivo ejercicio de estos derechos y garantías, porque sí es posible una restricción temporal de su ejercicio, mas no de los derechos como tal. Y la terminología que emplea la Constitución nos habla de que se puede suspender o restringir. Y para saber qué es suspender o restringir, tenemos que irnos a la ley 18.415, que es la ley orgánica constitucional de los estados de excepción. Y en su artículo 12 nos define la suspensión y la restricción. Y señala que se suspende una garantía constitucional cuando temporalmente se impide del todo su ejercicio durante la vigencia de un estado de excepción constitucional. Y restringir una garantía constitucional, por su parte, es limitar su ejercicio en la forma o en el fondo durante la vigencia de un estado de excepción constitucional. Pero ahora tenemos que ver qué derechos en particular pueden ser restringidos o suspendidos durante cada uno de estos estados de excepción que ya señalamos. Es decir, estado de asamblea, estado de sitio, estado de catástrofe y estado de emergencia. Y esto está contenido en la norma del artículo 43 de la Constitución. Y en su primer inciso nos señala que en el estado de asamblea, el presidente de la República puede suspender o restringir el ejercicio de la libertad personal, del derecho de reunión y de la libertad de trabajo. Y también solo restringir, es decir, no suspender, el ejercicio del derecho de asociación o interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. Disponer requisiciones de bienes, es decir, las requisiciones son préstamos que se imponen de manera autoritaria. Entonces, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Entonces, contempla dos hipótesis. Una que puede suspender o restringir determinados derechos, particularmente son tres, y otra hipótesis en donde solamente se restringe. En el estado de sitio se puede restringir el ejercicio de otros derechos, la libertad de locomoción, y se puede arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Y también contempla una hipótesis donde el presidente puede suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión. El inciso tercero de esta norma se refiere al estado de catástrofe y nos señala que se puede restringir el ejercicio de las libertades de locomoción y de reunión. Y además puede disponer otra vez requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad
y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Y el inciso cuarto y final del artículo 43 nos señala que en el estado de emergencia solo se puede restringir las libertades de locomoción y de reunión. Entonces es importante señalar que tanto en el estado de asamblea como en el estado de sitio se contemplan hipótesis de suspensión o restricción y aparte una hipótesis de restricción, mientras que en el estado de catástrofe se puede solo restringir y también en el estado de emergencia solo se puede restringir. El estado de catástrofe, sin embargo, es más amplio porque también permite disponer requisiciones de bienes y limitar el ejercicio del derecho de propiedad. Vamos ahora a la duración de los estados de excepción, que como dijimos tiene que dar los principios de necesariedad y de temporalidad. Y esto se contempla en el artículo 40. El estado de asamblea, nos señala el inciso cuarto, se va a hacer por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior, salvo que el presidente de la República disponga su suspensión con anterioridad. Aquí lo voy a subrayar. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior. Y por esto se ha señalado que la norma del artículo 8 de la Ley Orgánica Constitucional de Estado de Excepción es inconstitucional, porque señala que el estado de asamblea podrá decretarse o declararse por un plazo máximo de 90 días, siendo que la Constitución señala que puede hacerse por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior. Y ante esto debe preferirse lo que señala la norma constitucional, por el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía. En segundo lugar, este mismo inciso cuarto del artículo 40 nos señala que el estado de sitio solo podrá hacerse por un plazo de 15 días y es prorrogable con acuerdo del Congreso Nacional. Respecto del estado de catástrofe, el artículo 41, inciso segundo, nos señala que este tendrá duración de no más de un año, sin perjuicio de la facultad del Congreso para dejar sin efecto la declaración del estado de catástrofe después de 180 días, siempre que las razones que la motivaron hubieran cesado de forma absoluta. Es decir, si bien el presidente puede decretar estado de catástrofe por un año como plazo máximo, el Congreso al día 180 puede decidir dejar sin efecto la declaración de estado de catástrofe. Sin embargo, el presidente de la República puede extender el estado de catástrofe por un periodo superior a un año con el acuerdo del Congreso Nacional. Y finalmente tenemos el estado de emergencia. Y en su inciso primero del artículo 42 se señala que este se decretará por un plazo no superior a 15 días, pero este plazo es prorrogable. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en la norma D, el artículo 40, inciso cuarto, donde se señala que el presidente puede prorrogar el estado de sitio con acuerdo del Congreso Nacional, no requiere el mismo acuerdo para prorrogar el estado de emergencia, porque como pueden ver, dice sin perjuicio de que el presidente de la República pueda prorrogarlo por igual periodo. No obstante, si se quiere prorrogar o si se hacen sucesivas prórrogas, es decir, se prorroga por una tercera vez,
se requiere, para este caso, del acuerdo del Congreso Nacional. Es decir, se decreta un estado de emergencia por 15 días y el presidente tiene la facultad de prorrogarlo por otros 15 días. Cuando quiera volver a prorrogarlo después de transcurridos 30 días, va a requerir del acuerdo del Congreso Nacional, y así sucesivamente. Pasamos a la parte final de los estados de excepción constitucional y de este derecho de excepción. Y vamos a hablar de las últimas dos normas de esta parte del capítulo cuarto de la Constitución, que son los artículos 44 y 45. El artículo 44 lo que establece es una delegación para que el legislador dicte una ley orgánica constitucional que regule estos estados de excepción de manera más específica. Y esto se concretó con la dictación de la ley 18.415 en el año 85, que es la ley que hemos estado viendo y respecto de la cual señalamos su inconstitucionalidad en el artículo octavo. Y por último, tenemos que ver los controles jurisdiccionales en los estados de excepción, es decir, la facultad o la posibilidad eventual de recurrir ante las magistraturas habilitadas para impugnar la declaración de un estado de excepción o los efectos que nazcan de ella, es decir, lo que se imponga durante su vigencia. Para ello, el artículo 45 contempla diversas hipótesis. La regla general en esta materia es la de la parte primera del inciso primero de este artículo 45, que señala que los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. Es decir, la regla general es que los tribunales de justicia no tienen nada que hacer frente a la dictación de un estado de excepción. Pero en este mismo inciso, en su parte segunda, se consagra que, respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda. Así, haciendo un resumen de este primer inciso, los tribunales eh, no pueden declarar la inconstitucionalidad o dejar sin aplicación un estado de excepción, pero sí pueden revisar las medidas particulares que se adopten durante la vigencia de un estado de excepción y que afecten a los derechos constitucionales de las personas, porque ahí existirá siempre la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que correspondan, que puede ser, por ejemplo, un recurso de protección o un recurso de amparo. Además, el inciso segundo del artículo 45 señala que las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. Es decir, si se practica una requisición respecto de una persona durante un estado de excepción, nace una acción de indemnización de perjuicios que en concepto del profesor Nogueira prescribe en el plazo de un año una vez finalizado el estado de excepción. Cabe recordar que los estados de excepción que admiten las requisiciones son el estado de asamblea y el estado de catástrofe. Y también darán lugar a indemnización de perjuicios las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales, y con ello se cause daño. Es decir, se requieren varios requisitos que tienen que ser copulativos para que proceda esta indemnización cuando se limite el derecho de propiedad.
porque primero, estas limitaciones tienen que importar una privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales, es decir, la facultad de uso, de goce y de disposición. Y además, esta privación debe causar daño al titular de, el derecho de dominio, es decir, el que ostenta la propiedad de la cosa que se restringe. Y también, al igual que en la indemnización respecto de las requisiciones, se pueden imponer limitaciones al derecho de propiedad en los estados de asamblea y de catástrofe. Y la última excepción a la norma del artículo 45, inciso primero, parte primera, es la del artículo 40, inciso 3. Y contextualizo. Como vimos, el estado de asamblea o de sitio lo declarará el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional. Y este último debe aceptar o rechazar la proposición dentro del plazo de 5 días, contado desde que el presidente de la República sometió a su consideración la declaración de estado de asamblea o de sitio. Sin embargo, la Constitución misma en este inciso tercero autoriza o faculta al presidente de la República para que aplique el estado de asamblea o de sitio de inmediato, es decir, antes del pronunciamiento del Congreso Nacional. Pero en tales casos, durante este lapso solo podrá restringirse el ejercicio del derecho de reunión. Y señala que las medidas que adopte el presidente de la República en tanto no se reúna el Congreso Nacional podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 45. En resumen, entonces, en cuanto a estos controles jurisdiccionales, tenemos la regla general del artículo 45, inciso primero, parte primera, y una primera excepción en este mismo inciso, pero en su parte segunda, y el derecho a indemnización de perjuicios en el inciso segundo, que contempla las hipótesis de requisiciones y de limitaciones al derecho de propiedad, y también otra excepción en el caso del artículo 40, inciso tercero. Con esto terminamos el régimen de los estados de excepción constitucional y ahora quiero darles la palabra para ver si es que quedó alguna duda o algún comentario que quieran hacer al respecto. Bien, si quedó todo claro entonces, damos por finalizada la reunión y en unos minutos, perdón, Jaime tiene una duda respecto de las clases que hizo el profe por Zoom. ¿El profe te refieres al profesor Víctor o al profesor Suárez? Ya, yo no tenía entendido que el profesor Víctor haya hecho clases por Zoom, la verdad, pero ¿lo hizo en semanas de clases o ahora en vacaciones? Las dos últimas clases previas a vacaciones se hicieron por Google Teams. O sea, no sé qué era, pero es Teams.